Últimamente he observado a algunos pastores trinitarios refutar la doctrina de la unicidad con un texto. Y se ha vuelto muy recurrente y manifiestan y dicen que allí está la Trinidad y que los unicitarios son unos apóstatas, unos herejes y todo eso. Pero cuando usted analiza bien el texto, va a encontrar, amigo pastor, que el texto no le sirve a usted para argumentar la Trinidad, sino que el texto confirma la unicidad. El texto del cual estoy hablando es Primera de Juan capítulo 5 verso 7, que dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces dicen los trinitarios, los pastores, dicen: miren, unicitarios, tres son los que dan testimonio en el cielo. Allí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Bien, pero mire que el texto les refuta a ustedes por una cuestión de contexto bíblico y otra cuestión de contexto histórico. Vamos a hablar de la cuestión del contexto bíblico solamente en este momento. El texto lo refuta a ustedes con el contexto bíblico porque dice literalmente que estos tres son uno. Mire que no dice que son tres. Dice: y estos tres son uno. Si son tres, ¿por qué serán uno? Recuerde usted que el Shema Israel dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el que supuestamente ustedes dicen que escribió el texto de 1 de Juan 5:7 es judío, un creyente aférrimo en la Shema de Israel, porque la Biblia nos dice que Dios es uno, tanto para judíos como para gentiles, ¿no? Dios es uno, tanto para judíos como para gentiles. Entonces es contradictorio que un judío haya escrito que tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son tres. No, él no dice eso, dice estos tres son uno. El contexto de la Shema los está refutando. El contexto de la Shema. Ahora, cuando usted mira por qué estos tres son uno, que concuerda con la Shema, si yo le pregunto a usted cuál es el nombre del Padre, usted me va a decir: el nombre del Padre es Yahvé o Jehová. Y yo le diría: excelente, porque ese es el nombre del Padre, aquel que es uno. Vamos a leer, por favor, aquel que es uno. Recordemos que eso está en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Deuteronomio 4:35 y 39 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. No hay otro. Escúcheme bien, no hay otro además de él. Ese Jehová, para el escritor que dice que ese Dios, ese Jehová es uno, dice en Deuteronomio 32:6, dice: así pagáis a Jehová, aquel que es uno y no hay otro además de él. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, no es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Si mira, Jehová es el Padre, el cual es el único Dios, el cual dice que no hay otro además de él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Por eso dice que es uno, porque no hay otro. Entonces, 1 de Juan 5:7 sigue diciendo que ese es uno, ¿no? Es uno, no son tres, es uno. Ahora, cuando usted lee, por ejemplo, Isaías en el capítulo 37, verso 16, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios, solo tú, Jehová, eres Dios. Ese Jehová, el cual es ese Dios que es uno. Mire que sigue siendo uno, solamente Él es Dios. Y es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro semejante a Él. Y eso lo dice Isaías 46, verso 5 y verso 9, que dice: ¿a quién me asemejáis, me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí.
Sigue siendo uno y no hay otro además de él. ¿Sí observa? Entonces, por eso la Biblia nos dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Jehová, el cual es el único Dios, es uno porque no hay otro semejante a él. Entonces, ese es el Padre. Y eso lo dice Isaías 63:16, 64:8. Jehová es el Padre. Dice así. Dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Jehová, el Dios que es uno, porque no hay semejante a él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, es ese Dios que es uno. ¿Y observan? ¿Por qué no son tres? Porque nunca habrá otro semejante a él. Ese es el Padre. Entonces, por eso, ese es el que da testimonio. Tres son los que dan testimonio. Ahora, ¿el Padre dio testimonio? Sí, el Padre dio testimonio. ¿Cuál fue ese testimonio del Padre? El Padre dio testimonio de que él mismo que hablaba estaría presente. Isaías 52:6. Que él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33:22. Y que lo haría viniendo en persona, siendo visto. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 1, verso 3, verso 5, verso 9 y verso 10. Siendo visto, vendría. Y vendría en persona. Isaías 35:2. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 4. Deseados de corazón apocado, esforzados no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Entonces el Padre dio testimonio de que él mismo vendría siendo visto. Ahora, la Biblia me dice a mí que Jesús dio testimonio también, pero dijo que el Padre era el que había dado testimonio acerca de él. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Pues el testimonio de Jesús dice que el que lo ve a él, ve al Padre. Que el que lo conoce a él, conoce al Padre. Juan capítulo 8, verso 19 y Juan capítulo 14, verso 6 en adelante. Juan capítulo 12, versos 44 y 45. El que me ve a mí, ve al que me envió. El que ve a Jesús, ve al Padre. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. Es decir, con esas palabras Jesús, cuyo nombre significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros, es el Padre. Se observa que ya no serían tres, según ustedes, sino que son dos, porque Jesús es el mismo Jehová. Jesús es el mismo Jehová. Entonces el verso diría, dos son los que dan testimonio. Y esos son dos, no, sigue siendo uno, porque Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual dijo que sería visto, cuyo testimonio dice que sería visto y sería visto como un siervo. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, el siervo de Jesús. ¿Los testigos quiénes son? Israel, claro, ellos son testigos. Y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es el siervo? Jesús. Pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé, y conmigo no hubo Dios ajeno. Mire lo que está diciendo allí. Jehová es el mismo siervo. Y eso lo ratifica Isaías 45:14, donde al siervo le dicen, o cuando Isaías lo ve, le dice ciertamente en ti está Dios. Y no hay otro Dios además de ti. Biblia Septuaginta al español. Mira lo que le dicen. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Porque tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salva. ¿Quién es el Dios de Israel? Jehová, el cual es el Padre. Por eso la Biblia dice que el Padre dio testimonio diciendo que él mismo que hablaba vendría, él mismo vendría y nos salvaría. ¿Quién es él? Es el mismo Jesús, cuyo nombre significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros. Y Juan dio testimonio de esto, diciéndonos de una manera implícita en el texto que Jesús es el Jehová al cual vio Isaías y habló acerca de él. Juan capítulo 12, verso 39 al 41, donde Juan dice, Isaías dijo esto de él cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando Juan? De Jesús. Pero Juan aclara que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. ¿Quién es ese? Jehová, el cual dio testimonio que sería visto, que vendría él mismo a salvarnos. Y ese Jehová es el Padre. Mire bien, Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Juan también lo dice en Juan capítulo 12, verso 10, del 12 al 16, donde dice allí,
que Jesús es aquel de quien se escribió, que vendría sobre un pollino hijo de animal de carga, montado allí en ese pollino. Usted sabe quién es, según dice Juan, que eso se escribió acerca de él y que se los habían hecho. ¿Usted sabe de quién se escribió eso? Pues léalo en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, verso 14 y verso 15 y 16, donde dice allí que Jehová es el que vendría. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino hijo de animal de carga. ¿Quién es? El verso 14 lo dice: Jehová será visto sobre ellos. El verso 15 y el verso 16 dice: ¿para qué vendría? Para salvar y amparar su pueblo. Entonces nos queda confirmado que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Y Juan testifica esto diciéndonos que hubo uno que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Juan capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Pero en su primera carta, en el capítulo 3, verso 1, Juan dice que aquel que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Jesús es el mismo Dios, el único Dios, el Padre. Y Juan dice que fue el Padre que dio mandamiento de amarnos unos a otros. Segunda carta de Juan, el verso 4. Pero ¿quién fue ese? ¿Quién fue ese Padre? Juan capítulo 13, verso 33 dice que fue Jesús. Y Jesús llama allí a sus discípulos, llama hijitos. Jesús es el Padre. Entonces, cuando dice que tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y esos tres son uno, se refiere que es el mismo y único ser, el cual es Jesús, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Porque Juan testifica que Jesús es ese Jehová del Antiguo Testamento que dio testimonio que el mismo que hablaba vendría a salvarnos. Ahora, nos queda el Espíritu. Aquí en el capítulo de primera de Juan, capítulo 5, verso 6 dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando usted observa y mira, ¿quién es la verdad? La verdad es Jesús. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, verso 6, dice que Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Él es el Espíritu. Él es el Espíritu. Y el mismo, escúcheme bien, y es el mismo Jesucristo, donde dice allí, en las 7 cartas a las iglesias, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, dice que Él es el Espíritu. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando habla de los tres, que son uno, se refiere a Jesucristo. Sí, mira, y el mismo Pablo dice: porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Y Pablo dice allí mismo en esa carta, segunda carta a los Corintios, dice: el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesucristo y Él es el Espíritu. Por lo tanto, cuando dice y estos tres son uno, ¿se refiere a quién? A Jesucristo, el cual es el Dios de la Shemá, ese Dios que es uno y no hay otro además de Él, ese Dios que dijo que el mismo que hablaba vendría y nos salvaría, ese Dios que es Espíritu y se hizo hombre para venir a salvarnos. Mire, que primero de Juan 5:7 no confirma la Trinidad, confirma la unicidad por el testimonio apostólico. Ahora, la segunda parte, el testimonio histórico. El testimonio histórico nos dice que el texto es espurio, señores trinitarios. Por lo tanto, o sea, tanto en el contexto bíblico como en el contexto histórico, ambos lo refutan. Porque el contexto histórico nos dice que el texto es espurio, que ese texto fue escrito por Erasmo de Rotterdam, o fue añadido por Erasmo de Rotterdam en el año 1600. Y por eso las traducciones antiguas, las traducciones modernas nos dicen que el texto fue añadido porque no está en los manuscritos más antiguos, no está en los manuscritos antiguos, el texto fue añadido. Sea de una forma o sea de otra, primera de Juan 5:7 refuta, destruye la Trinidad y confirma la unicidad de Dios. Recuerda, mi hermano, este es tu canal, una cita con la verdad de la Biblia. Dale me gusta a las conferencias, apóyanos dándole seguir a nuestra página. Si nos ves a través de Facebook o si nos estás viendo a través de YouTube, dale suscribirte al canal, dale me gusta, comparte las conferencias. Déjanos tu pregunta también allí en el WhatsApp más 57 318 436 0745. Si está
Aquí, si está en el exterior, si está en Colombia, 318-436-0745. También puedes llevar tus libros. Tenemos una serie de libros que hemos escrito para ustedes. La necesidad que tiene el pueblo de Dios de saber, de comprender estas cosas tan increíbles, de poder explicar la unicidad. Hemos escrito varios libros que se llaman La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, y nuestro último libro, Tratados de unicidad. Llame para pedir sus libros, 318-436-0745, si está en Colombia, si está en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama a mi hermano. Dios te bendiga. Hasta la próxima.